Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 20 de ¿qué hubiera pasado si Naruto se entera del clan Uzumaki? Reconstruye Uzu y era un genio y pelirrojo. Antes de empezar, le mando un saludo a Oscar Ramos, a Jonathan Flores y a Juan Diego. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 20. Rogue le sonrió, a pesar del dolor constante en su cabeza, sonrió. Aunque no conocía muy bien al chico, Shikamaru, todavía parecía alguien que ayudaba a sus amigos y Shinobi de la hoja y no se quedaba de brazos cruzados y los dejaba morir siempre y cuando no se rascara la piel, eso era algo que Lee siempre apreció. Para él, así debía ser siempre un shinobi. Bueno, generoso y humilde, salvando a personas que no podían protegerse a sí mismas. Al ver al chico, su jutsu de sombra de tener a Dozu, le hizo soltar un suspiro de alivio. De lo contrario, tal vez habría necesitado usar las puertas para salir de este problema. Mientras pensaba en regresar con su equipo, escuchó una risita. Al darse la vuelta, todos vieron a 3 shinobi acercándose a ellos. A primera vista, parecían normales, pero el emblema de Iwa lo hizo desconfiar. Sabía que tenían mala sangre con Konoha desde que el cuarto había eliminado a más de 1000 de sus shinobi en minutos. Su única preocupación era el chico del grupo. No sabía por qué, pero sintió un escalofrío en todo el cuerpo, y todo su cuerpo le transmitía malas vibras. Esto es muy interesante, ¿no? Le negó con la cabeza. Pensó que tal vez su audición estaba más alterada de lo que había pensado anteriormente, pero escuchó la forma en que su última palabra salió de su boca. Al mirar a los demás, notó que todos también habían notado su extraño tono y lo volvieron a mirar. Vio a las 2 chicas detrás de él, que no parecían sorprendidas ni molestas por su voz extraña. Supuso que lo conocían muy bien. Con el rabillo del ojo vio a Sakura tumbada en la pequeña abertura de la base del árbol, y tenía las piernas destrozadas, especialmente la nariz. Debería sacarlo de aquí, pensó Lee. Todavía no sabía si el equipo de Iwa estaba allí para causar problemas, pero si estaban allí para eso, necesitaba alejarlos de Sasuke y Sakura, estaban heridos y necesitaban ayuda. Antes de que Lee pudiera pronunciar una palabra al equipo de Iwa, el chico de enfrente dio un paso adelante. Su ojo derecho se volvió oscuro como el abismo más oscuro. ¿Quién quiere ir primero? Lee sintió una repentina oleada de frío a su alrededor. El aire mismo se sentía pesado, casi intentando derribarlo al suelo, aplastándolo. Sintió que sus huesos casi se le salían del cuerpo, apretó los dientes con fuerza, casi rompiéndolos, mientras el dolor se extendía por su cuerpo como un martillo que lo destrozaba. Escuchó el sonido de un cristal rompiéndose. Levantó la vista y se vio en un lugar familiar, con la respiración atascada en la garganta, mientras frente a él se encontraba él mismo, una versión mucho más joven de él. Lee recordaba ese día mejor de lo que quería recordarlo. ¿Por qué soy tan inútil?, gritó el joven Lee mientras intentaba clonar. Lee se vio a sí mismo intentando hacer las señales con las manos una y otra vez, pero fue en vano, nada sucedía. Lee, durante algún tiempo, había pensado en darse por vencido, pero su sueño de convertirse en un shinobi lo había llevado a alturas que nunca antes había visto. Lee estaba a punto de caminar hacia adelante y enfrentarlo cuando escuchó pasos detrás. No necesitó darse la vuelta cuando Guy pasó junto a él, el joven Lee estaba acostado en el césped abrazando sus piernas, cuando un chico extraño se arrodilló frente a él y puso una mano sobre su hombro. ¿Quién eres?, preguntó Lee, dándose la vuelta, secándose las lágrimas y poniendo cara de valiente. Guy sonrió radiante y lo ayudó a levantarse. Me llamo Guy. ¿Te ayudo un poco? Lee se sintió feliz al recordarlos. Esa fue la primera vez que conoció a Guy Sensei. En ese momento, nunca pensó que se convertiría en su Sensei Jonin. Lee observó cómo su Sensei comenzó a mostrarle al joven Lee las diferentes posturas de Taijutsu. El sol brillaba sobre él y Lee se sintió feliz cuando de repente Guy Sensei se dio la vuelta y lo enfrentó con un rostro que solo había visto una vez, en la misión de la ciudad Kyoni hacía casi un año. Su habitual rostro feliz se volvió serio, casi mirándolo fijamente. Lee no quería ver eso. ¿Qué pudo haber pasado para que estuviera tan enojado con él? ¿Por qué Lee?, preguntó Guy Sensei con enojo, con un dejo de desesperación en la voz. Lee se estremeció al oír el tono, retrocedió un paso, sintiendo la respiración atascada en la garganta. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. ¿Qué pasó, Guy Sensei? Lee quería preguntar con desesperación, pero no le salieron las palabras. Guy simplemente negó con la cabeza, decepcionado.
Pensé que querías proteger a tu amigo. ¿No creerás que no sé por qué sigues entrenando?, preguntó Guy con una mueca de desprecio, burlándose de él antes de señalar con el dedo el río cercano. Lee giró lentamente su cabeza hacia su derecha, casi con miedo de girarla cuando se vio a sí mismo peleando con Neji. El joven Lee seguía intentando hacer algo, pero al final, Neji lo superó como siempre. Puedes mentirle a todo el mundo. ¿Quieres demostrarles que puedes ser tan buen shinobi como alguien que sabe usar jutsu? Guy se burló antes de girarse para mirar a Lee directamente a los ojos. ¿Tienes miedo de que tu falta de chakra un día resulte en que alguien a quien amas muera? ¿Temes que ese día llegue? ¿Es por eso que sigues tratando de hacerte más fuerte, para demostrarle a todos que eres tan bueno como los demás y evitar que eso suceda? Habló Guy Sensei antes de que una espada le atravesara la cara. No, gritó Lee mientras corría hacia Guy, quien cayó muerto al suelo, abrazándolo fuerte, mientras las lágrimas corrían por su mejilla. No, Guy-sensei, despierta, gritó Lee, moviendo el hombro desesperadamente, mientras frente a él había un mar de cuerpos, cadáveres podridos hasta los huesos. Él conocía a todos y cada uno de ellos. Naruto, Sakura, Sasuke, la chica roja con katana, la chica rubia, Shikamaru. Neji era todo huesos, excepto el sello en su frente que aún brillaba en su cráneo, una maldición que nunca desaparecería, Tenten cuyo cuerpo entero estaba destrozado por las cuchillas, una espada atravesándole el cráneo, una sonrisa roja en su cuello, sonriéndole roja de vuelta, casi llegando a su oreja. Pero dos cadáveres que, a diferencia de los demás, no parecían descompuestos. Una era una mujer con cabello largo y oscuro que le llegaba hasta los pies, el otro un hombre con un emblema de Konoha apretado alrededor de su cintura. Lee sentía que los conocía y que debía conocerlos, pero no recordaba dónde los había visto. Había pasado mucho tiempo. «Nos fallaste, Lee», dijo de repente el cadáver de Neji, con la voz casi apagada. Parecía como si un fantasma hablara. «¿Tú? ¿Un shinobi?», se burló Tenten, con una carcajada que sonó terrible, el sonido más aterrador que jamás había escuchado. No, Lee se puso de pie y miró fijamente, su puño sangraba por las uñas que perforaban su piel, sus vendajes se caían, mientras les gritaba a todos, sin aceptar este destino. Lee abrió los ojos, casi cayendo al suelo, su cabeza se levantó, mientras levantaba su mano derecha, vio que todos seguían allí, y el chico del ojo morado casi pareció sorprendido de verlo. ¿Cómo has vuelto?, preguntó el chico. Lee no dijo nada. Sus ojos se encontraron con los de sus demás amigos, que yacían inconscientes en el suelo. No todo es lo que parece, dijo la chica con un dejo de burla en la voz. Lee se abalanzó sobre el shinobi de Iwa con toda su velocidad, pateándole la barbilla y estrellándolo contra un árbol. Lee no le permitió descansar, golpeándole el pecho con todas sus fuerzas, partiendo el árbol bajo sus pies en dos. Lee no dejaba de lanzar puñetazos y patadas. Otro choque, mientras el tipo yacía en el suelo. Lee miró a sus compañeros de equipo, pero se sorprendió al verlos sin parecer preocupados por su bienestar. Lee no sabía si no les importaba o simplemente había algo más. No todo es lo que parece, le repitió la muchacha, burlándose otra vez. Mirando nuevamente al Iwa Shinobi, marchó hacia él, con sangre saliendo de su nariz y boca, dientes rotos yacían cerca, mientras Lee agarraba su túnica y lo ponía frente a él. «Ahora, libera a mis amigos», gritó Lee antes de golpearlo de nuevo. Su cuerpo se estrelló contra la roca, que se partió en dos. Lee lo supo después de todo esto. Todos sus huesos debían estar rotos. Se aseguró de romperse las rodillas y el fémur, que era el hueso más largo del cuerpo. Le había dado una patada en la espalda, pero asegurándose de no paralizarlo. Una carcajada llegó a sus oídos, sus ojos se abrieron de par en par, mientras el chico Iwa se ponía de pie, sus piernas completamente destrozadas, huesos fracturados por todas sus piernas y pecho, un hueso había perforado su piel y había salido alrededor de su pecho, y aún así se puso de pie. El Iwa Shinobi sonrió, de oreja a oreja, mientras las venas alrededor de todo su cuerpo se hacían más evidentes. Lee exhaló cuando cada vena lentamente se volvió oscura. Lee no podía entender, su sangre era negra. «Deberías tener mucho cuidado con lo que haces», dijo Iwa, pero en lugar de él, ahora estaba Sakura. Lee sintió frío cuando sus ojos vieron a Sakura vomitar sangre, sus ojos lo miraban y tenían miedo de él. «¿Por qué me hiciste esto, Lee?», preguntó con tono dolido, llorando lágrimas de sangre. Lee intentó desesperadamente moverse hacia ella mientras ella caía muerta al suelo. Lee miró a su alrededor mientras todo comenzó a cubrirse de oscuridad.
Lee se tapó los oídos con las manos y cerró los ojos, intentando desesperadamente escapar de esta pesadilla. Lee, despierta, resonó una voz mientras todo se desmoronaba como un cristal roto. Neji. Furuya miró fijamente al Kumo Shinobi. Había escuchado de Narukun que una vez habían intentado secuestrar a su madre y a Hinata Hyuga, la heredera del clan Hyuga. Sabía que debería haber sido más cuidadosa. Mientras Furu estaba cubierta con una capa de chakra, se abalanzó sobre quien asumió que era Hitago. Él puso su mano frente a su pecho mientras ella lo golpeaba, enviándolo a estrellarse contra un árbol. Los escombros volaron por todas partes, había marcas de quemaduras alrededor de sus brazos, donde ella lo había golpeado. Furu quiso atacar de nuevo cuando saltó justo a tiempo para esquivar un ataque de una mujer rubia. Furu estaba volando mientras sus alas salían detrás de su espalda. Ella miró hacia donde estaba acostado Naruto cuando 3 Kumo Shinobi más estaban frente a ella. «Deténganse, no tenemos que pelear», gritó uno de ellos, para su sorpresa. «Si estás aquí por el chico Naruto, entonces puedes quedártelo», agregó el chico mientras miraba nervioso a Hitago detrás de él, y la chica que Furu reconoció como Nibijin Churiki asintió con la cabeza. «¿Deberíamos dejarlos ir así?». «Atacó a Hitago», dijo la mujer de cabello rubio corto, mirando a sus compañeros de equipo, sin saber qué hacer. Furu estaba a punto de saltar, agarrar a Naruto e irse cuando un rayo rojo vino hacia ella, pero fue bloqueado por una cadena de chakra plateada. Todos se quedaron sin aliento cuando vieron que Hitago tenía su brazo derecho cubierto con una luz roja y apuntando a Furu, quien estaba protegido por quien sabían que era la chica Uzumaki de Taki. Asarra estaba de pie en el mismo árbol en el que estaba escondido Naruto, sus cadenas de chakra plateadas se retiraron a su manga mientras miraba al Kumo Shinobi, quien casi lastima a Furu. Hitago entrecerró los ojos al mirar al recién llegado. Sabía que no debía subestimar a un Uzumaki. Si él iniciaba esta pelea, sabía que, incluso si ganaban, uno de ellos podría resultar gravemente herido o, peor aún, morir. Sabía que Yujito podría no aceptar pelear, y la chica verde tiene un Bijuu y es de Taki. Hitago entendió que ella tenía el escarabajo de 7 colas, el cual solo B-sensei podía derrotar, y la forma en que manejaba su capa de chakra era prueba suficiente de que podía usarlo. Él sabía que solo por la forma en que controlaba las 3 colas significaba que ella podía al menos usar 4 colas, lo cual no era algo para lo que él estuviera preparado, todavía no. Puedes quedarte con el Uzumaki, pero la próxima vez que peleemos, no terminará así, dijo Hitago en voz alta. La mayoría de los shinobi de Kumo parecían sorprendidos. En cambio, Furu y Ash parecían escépticos. Furu miró a su amiga, queriendo saber si creía que era una estratagema, y solo hizo un gesto para agarrar a Naruto e irse. Furu asintió y se dirigió hacia Naruto, quien todavía estaba inconsciente. Yujito dio un suspiro de alivio antes de saltar hacia Asara, que se estaba preparando para irse, dándose la vuelta, con el rostro ligeramente suavizado. Lamento lo sucedido. Espero volver a encontrarme en mejores términos, dijo Yujito en tono de disculpa. Tal vez, dijo Furu antes de saltar. Yujito vio sus figuras desaparecer antes de girarse y saltar hacia abajo, aterrizando a 3 metros de su equipo. Vio a Hitago mirándola. Ella lo miró entrecerrando los ojos, preparándose para una pelea si llegaba el caso. Los demás parecieron notarlo también, pero Hitago simplemente se dio la vuelta. Tenemos que alcanzar una torre. Podemos hablar más tarde, dijo antes de saltar. Sasuke, el sol brillaba en su rostro y él entrecerró los ojos, moviendo su mano delante de ellos, haciendo que todo pareciera borroso. A pesar de esto, pudo ver varias figuras de pie cerca de su posición. Apartando su mano, sus ojos finalmente se ajustaron a la luz, las figuras lentamente se transformaron en el chico de ropa blanca. Sasuke recordó que estaba en el mismo equipo que el monstruo verde. Poniendo su mano en la hierba, intentó ponerse de pie, cuando un dolor de cabeza lo golpeó como un martillo, su cabeza y cráneo resonaron como una campana. Poniendo sus manos sobre su cabeza, cerró los ojos con fuerza. Sasuke, deberías descansar, escuchó la voz de una mujer hablar, y entonces recordó. Sakura, dijo, casi gritando, forzando a sus ojos a abrirse. Miró a su alrededor y la vio apoyada contra el tronco de un árbol. Sus piernas parecían estar mejorando, pero su piel alrededor de sus rodillas todavía estaba hinchada y roja como la sangre. Miró hacia otro lado y Sasuke de repente recordó el horrible sueño que tuvo la noche anterior, con sus padres siendo devorados por gusanos y lombrices y el Iwa Shinobi interviniendo. Sasuke apretó los dientes, listo para destrozarlo con sus manos. El sonido de su nombre lo sacó de su ensoñación y lo obligó a darse la vuelta.
Sus ojos se dirigieron a Neji, que estaba parado al otro lado del camino cerca de otro árbol, y al monstruo verde, que yacía inconsciente en el césped cercano, con una joven parada cerca, revisando sus dedos rotos. ¿Cuándo se rompió los dedos? Sasuke negó con la cabeza. No recordaba que hubiera ocurrido algo así durante su batalla contra el shinobi del sonido. Después de cerrar los ojos e intentar recordar, Sasuke se dio cuenta de que todo lo que le venía a la mente era su pesadilla. Itachi viniendo tras él, cortando su pecho como mantequilla, su sangre salpicando por todos lados como agua, no podía recordar nada más. Al abrir los ojos, vio a Ino, que esta vez se había acercado más a él. Estaba arrodillada frente a él, con los ojos llenos de preocupación, y Neji estaba cerca, de pie y mirándolo. ¿Qué? Había llegado el momento de que Sasuke hablara, pero tuvo que hacerlo en voz baja, casi un susurro. Curé tus heridas porque estabas en muy mal estado, explicó Ino, aunque Sasuke estaba perplejo en cuanto a qué se refería cuando estaba a punto de preguntar, mientras Ino continuaba explicando con preocupación. Cuando me desperté, estabas rodando por el suelo, moviendo los brazos por todas partes, casi como si intentaras golpear a un enemigo invisible. Toda tu piel estaba pálida, casi como la leche. Sasuke permaneció en silencio mientras recordaba todo lo ocurrido en su sueño, con el espejo sirviendo como recordatorio. ¿Puedes decirme cómo está Sakura?, preguntó Sasuke, de pie, con las piernas ligeramente temblorosas, casi como si se pusiera de pie por primera vez. Echó otra mirada a su compañero antes de volverse hacia Ino. Con tristeza, Ino explicó que se le habían infectado las piernas y que necesitaba atención médica inmediata en un excelente hospital. Está bien, pero no creo que pueda hacer mucho por un tiempo, dijo Ino. Sasuke simplemente asintió con la cabeza en reconocimiento de la información, su rostro no mostraba mucha emoción, y luego recordó, espera. ¿Qué pasa con Naruto? ¿Lo has visto últimamente?, preguntó Sasuke, volviéndose para mirar de nuevo a Ino, quien miraba hacia un lado con una expresión de tristeza. Aún no hemos visto al Senju. Es posible que no pudiera manejar esto después de todo, dijo Neji en su lugar, con una sonrisa en su rostro mientras respondía la pregunta. Entonces, con el puño cerrado, Sasuke marchó hacia él, entrecerrando los ojos en su dirección. La sonrisa burlona de Hyuga se desvaneció levemente mientras lo miraba fijamente. Escúchame, tú no lo conoces, pero yo conozco a Naruto, y él jamás se rendiría tan fácilmente, dijo con seguridad mientras miraba fijamente a Hyuga. Cuando Neji estaba a punto de decir algo, una voz vino de detrás de él y llegó a sus oídos. ¿Pueden detenerse, por favor? No tenemos tiempo para esto, y tú, Neji y Lee, que requieren atención médica, deben ser trasladados a la torre, dijo Tenten mientras se ponía de pie y se giraba para mirar a Sasuke. Sasuke se sorprendió cuando ella metió la mano en su bolso y le arrojó un pergamino, que él agarró y descubrió para su sorpresa, que era el pergamino que necesitaban para aprobar el examen. 10-10. Exclamó Neji, volviéndose hacia ella con incredulidad. Ella ni siquiera se inmutó ante su tono. En cambio, dio un paso más cerca y le puso el dedo índice en el pecho. Escucha, Neji. Tenemos pergaminos de sobra para aprobar este examen. De hecho, ni siquiera necesitamos ese pergamino. Si pudieras cuidar de tu compañero Shinobi, no estaría mal. Tenten dio un paso al frente, inclinándose más cerca, como si lo desafiara. Neji guardó silencio antes de suspirar. Puedes quedarte con ese pergamino, pero no esperes más caridad. Tenten pasó junto a un espectáculo cansado antes de seguir los pasos de Neji. ¿Puedes decirme cómo lograste que los Iwa Shinobi se fueran?, Sasuke preguntó, curioso de saber si tenían o no la fuerza para lograr lo que él no podía. Neji se detuvo por completo antes de girarse para mirar a Sasuke con desconcierto. ¿Shinobi de Iwa? No nos topamos con ningún Shinobi de Iwa mientras estuvimos aquí, dijo antes de salir corriendo. Sasuke quedó aún más perplejo y comenzó a preguntarse de qué se trataba todo aquello. Tenemos que salir de aquí, dijo Sasuke pensativo, expresando su insatisfacción ante la perspectiva de permanecer en este bosque por más tiempo. Cuando finalmente llegaron a la torre, Sasuke se dio cuenta de que habían fallado, pero para su sorpresa, justo cuando estaban a punto de entrar, notó que el equipo Taki estaba cerca de las puertas, y con ellos estaba Naruto. ¿Está bien Naruto-kun?, preguntó Ino de inmediato mientras intentaba acercarse. Sasuke reconoció a la chica como Asara. No sabía el nombre de la tercera persona, pero no le importó. A pesar de que Naruto yacía inconsciente contra un árbol, su rostro estaba ligeramente rojo alrededor de sus ojos, sus mejillas estaban un poco hundidas y su frecuencia respiratoria era extremadamente rápida.
¿Pueden decirme qué le pasó?, gritó Ino y señaló con el dedo acusador al equipo Taki, quienes no parecían estar de acuerdo en absoluto con su acusación. Tranquila, Ino, si quisieran lastimar a Naruto ya lo habrían hecho. Eres muy problemática, dijo Shikamaru, con una expresión de aburrimiento en su rostro mientras señalaba el comportamiento de Ino. No sabemos qué le pasa. Queríamos traerlo aquí, pero no sabíamos dónde estabas, así que esperamos en la entrada de la torre con la esperanza de verte allí. Esperamos hasta que llegaste. Con los ojos cerrados, el tercer compañero expresó sus pensamientos. Llevémoslo adentro. Tenemos los pergaminos. Curémoslo, dijo Sasuke mientras se dirigían a la entrada de la torre. Cuando finalmente llegaron a la torre, Sasuke estaba al borde de desmayarse por agotamiento cuando Shikamaru lo atrapó. No tenía idea de que un simple paseo por el bosque pudiera hacerte sentir tan mal, comentó con una sonrisa maliciosa en su rostro. Sasuke solo logró encogerse de hombros temblorosamente. Shikamaru pareció detenerse un momento antes de girarse para mirar a Sara. ¿No crees que podrías usar Fuinjutsu para arreglarlo? Primero vamos a dar un paseo adentro, dijo a Sara después de mirarlo cansadamente. Entraron en la torre con el brazo de Sasuke alrededor del hombro de Shikamaru. Al entrar, se encontraron con un acertijo. Si no tienes acceso al cielo, edúcate y prepárate. Si no posees la tierra, puedes recorrer los campos y sentir el poder. Si abres el cielo y la tierra al mismo tiempo, los caminos peligrosos se volverán seguros. Algo esconde un secreto, y este es el secreto. Te guiará en tu viaje. Asara ni siquiera tuvo que detenerse a considerar sus opciones. Nos dice que abramos los pergaminos, dijo. Sasuke y Shika intercambiaron asentimientos. Ambos sacaron sus pergaminos de sus bolsillos. Ninguno de los dos lo abrió rápidamente porque no estaban seguros de si era una trampa o no. Asara reconoció de inmediato los sellos en los pergaminos y exclamó: es un sello de invocación, eso es seguro. Debería tirarse. Los dos obedecieron las instrucciones de Asa, tensos ante cualquier peligro potencial que pudiera presentarse. No estaban preparados para la aparición de Iruka de la nada, primero con una sonrisa y un saludo, y luego con el rostro horrorizado al ver la brutal paliza que habían recibido, especialmente a Naruto. ¿Qué les pasó a ustedes tres? Kami, ¿qué les pasó a ustedes tres? Estaba tartamudeando. Sasuke tomó la iniciativa y dio un paso al frente. Iruka-sensei, ¿cree que sea posible reunirme con el Hokage-sama hoy o mañana? Tengo muy malas noticias. Iruka hizo un movimiento tembloroso con la cabeza. Sasuke, la siguiente fase de este examen se llevará a cabo en 3 días. Y durante ese periodo de tiempo, a ninguno de los genin se le permite interactuar con sus senseis, mucho menos con el propio Hokage. Sasuke suspiró y le indicó a Iruka que se acercara. Una vez que estuvo al oído del hombre, comenzó a hablar en voz baja. Estoy bastante seguro de que la noticia de que Orochimaru está en los exámenes y nos emboscará es bastante significativa. Si fuera posible, los ojos de Iruka se abrieron aún más de horror. Orochimaru, exclamó, con el rostro desencajado por el horror. Recuperó la compostura y dijo: me aseguraré de informarle esto al Hokage, pero no podrás reunirte con él ahora mismo. Tengo más que contarte, dijo Sasuke entrecerrando los ojos. Entonces, por favor, dímelo. Se lo pasaré al Hokage. Sasuke suspiró y puso los ojos en blanco. Iruka-sensei. Dado que Orochimaru es un ninja renegado de rango S, cualquier información sobre él también es de rango S. Si el Hokage te lo dice, no hay problema. Pero yo solo se lo diré al Hokage. Incluso se cruzó de brazos, indicando que no cambiaba de opinión sobre lo que pensaba. Suspiró, con una expresión de resignación en su rostro. Está bien, le diré al Hokage que has recibido noticias sobre Orochimaru, agregó rápidamente después de notar la expresión de satisfacción de Sasuke, pero depende de él si quiere o no hacerte una visita dentro del período de 3 días. Debes saber que incluso el Hokage debe adherirse a las reglas. Sasuke se encogió de hombros, satisfecho con su logro. No había forma de que Hokage-sama dejara pasar la oportunidad de verlo. Orochimaru fue un antiguo alumno suyo que se convirtió en un ninja renegado muy infame. Sin duda, tendría curiosidad de saber por qué su estudiante estaba merodeando por Konoha durante los exámenes Chunin. Los llevaré a los 3 a su habitación ahora mismo, dice la maestra. Iruka les hizo una seña para que lo siguieran y luego comenzó a alejarse de ellos. Poco después, alguien llegó para cuidar de Sakura y Naruto. Sasuke cerró los ojos cuando la visión de su hermano mayor apareció frente a él, como un ángel de la muerte, y supo que un día, como cualquier otro ángel de la muerte, vendría por él también.
Danzo, es mucho mejor honrar a Konoha viviendo que muriendo, dice el segundo. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? Se preguntó Danzo. En batalla, sus antepasados habían muerto, tras haber dado la vida por el bien de Konoha. Era responsabilidad de un ninja estar dispuesto a dar la vida para salvar su aldea. No había mayor honor para un shinobi, razón por la cual aún estaba tan débil en ese momento. Estaba débil y lastimoso porque no pudo dar ese paso. Estaba demasiado aterrorizado para hacer su trabajo y, como resultado, fracasó donde Hiruzen había tenido éxito. Por eso Hiruzen había sido elevado a la posición de Hokage, y había sido el deber jurado de Danzo luchar y, si era necesario, morir por él. ¡Qué giro del destino! Hiruzen tenía una personalidad afable. Era demasiado corpulento para ser un shinobi, y no podía dejar de lado sus sentimientos ni siquiera por una misión. Él era vulnerable, y un shinobi nunca debería ser vulnerable en primer lugar. También era un mejor shinobi que Danzo, así como un shinobi más capaz. ¿Cómo crees que soy ahora? Es preferible honrar a Konoha continuando viviendo. ¿Qué significa esto exactamente? Danzo-san, al Hokage le gustaría verte, dice el Anbu. Mantuvo los puños apretados y no se giró. ¿Para qué? No dijo nada, Danzo-san. Finalmente se dignó mirar al mensajero después de adoptar una expresión de tranquilo desdén por la situación. Perfecto entonces. Voy a ver para qué me llama ahora. Es preferible honrar a Konoha y seguir viviendo. No podía dejarlo en paz. ¿Y qué tenía que ver con todo esto? Ah, Danzo. Dice Hiruzen. Hiruzen aún parecía incómodo con la túnica formal del Hokage. Danzo notó que el sombrero también le quedaba un poco grande, pero mantuvo una sonrisa burlona. En cambio, inclinó la cabeza. Danzo preguntó, ¿querías verme? La sonrisa nerviosa de Hiruzen era algo que no veía muy a menudo, pero la expresión ligeramente tímida en su rostro era algo que estaba acostumbrado a ver en él. Por favor, no me llames así. Ya empiezo a sentir la edad. Había pasado un mes desde el fallecimiento de Midaime. Ha pasado un mes desde que Danzo perdió a su maestro, y desde que su rival fue reconocido como Hokage, el shinobi más poderoso de la aldea y el mismísimo símbolo de Konoha. Ha pasado un mes desde que Danzo perdió a su maestro, Danzo. Pero fue sobre todo por disgusto consigo mismo que parpadeó y frunció el ceño. Estaba permitiendo que sus emociones afloraran una vez más. Las emociones de un shinobi deben estar estrictamente controladas en todo momento y deben permanecer bajo control en todo momento. ¿Qué? Hiruzen quedó un poco sorprendido por el ligero gruñido en su voz. Escucha, sobre todo esto, dice alguien. Hizo un gesto vago con la mano, pero Danzo sabía exactamente de qué hablaba. No lo pedí, no lo olvides. Danzo no dijo nada. Tengo un presentimiento, se detuvo y lo intentó de nuevo. Desde que regresamos, has estado un poco distanciado de nosotros. Aunque soy el Hokage, Danzo y yo seguimos siendo amigos. Quería volver a hacértelo saber. Hiruzen se detuvo por completo una vez más. Yo también quería expresar mi pesar. Parpadeó, sorprendido e incapaz de ocultar su decepción una vez más. ¿Por qué te disculpas? Como resultado de mi comportamiento en aquel momento. A pesar de un breve momento de vacilación, mantuvo su determinación y continuó. No lo pensé en ese momento. No tomé en cuenta tus sentimientos. Respecto a tu familia. No intentaba ser superficial para minimizar su sacrificio, y simplemente, asustado. Danzo hizo la sugerencia. Hiruzen esbozó una sonrisa maliciosa una vez más. Sí. Cayeron en un estado de completo silencio. ¿Tiene algo para mí, Hokage-sama? Preguntó Danzo. Preguntó en un tono neutral, ya que no quería estar allí y no podía mirar a su ex amigo que estaba allí parado. Sarutobi lo había despedido ese día, y Danzo inicialmente permaneció en la sombra, curioso por ver qué clase de Hokage sería su antiguo amigo. Sin embargo, Danzo pronto se dio cuenta de que su antiguo amigo no sería un buen Hokage. Él deseaba la paz, pero Hiruzen no podía comprender el concepto de que no se puede hacer la paz con gente que anhela la guerra. Con el paso del tiempo, Danzo se dio cuenta de que los sentimientos no tenían cabida en el mundo shinobi. Eran simplemente un matiz. Se quedó allí, observando cómo sus armas se arrodillaban frente a él. Danzo no confiaba en nadie más en el mundo que no fueran sus armas. Nunca lo traicionarían. Solo le eran leales a él, solo a mí, razonó Danzo, con una leve sonrisa burlona al pensarlo. Cuando Danzo consideró que eran armas, y que ninguna arma traiciona a su dueño, pensó para sí mismo antes de hacerles un gesto para que se fueran.
Poco después, su seguidor más importante apareció frente a él, y permaneció ensordecedormente silencioso, sin emitir ningún sonido, ni siquiera el de su respiración, con el rostro fijo en el suelo, arrodillado ante él. ¿Está hecho? Fue el arma quien habló, con su máscara con forma de fantasma y sin agujeros para los ojos, quien dijo: sí, Danzo-san. Bien, prepárense para el escenario Uzumaki. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.